Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos nosotros reflexionando en estos días nuestros cursos bíblicos sobre la teología de San Lucas. Estamos en esta tercera partecita en que hablamos del camino hacia Jerusalén. Lindo evangelio, ciertamente, como el cardenal Martini llamaba. Este es el evangelio de los avanzados, es decir, que pusieron la base con Marcos, que sería el más sencillo. Es el primer evangelio, ciertamente. Luego Mateo, más dirigido hacia los judíos, que hace mucho eco con respecto al Antiguo Testamento, ¿verdad? San Mateo, escrito justamente para una comunidad judeo-cristiana. Y luego tenemos a Lucas, un tercer evangelio, estamos por el año 80-85 y por eso también es una elaboración muy bien hecha, ¿verdad? Además dicen que Lucas era un médico, dicen, eso es lo que en la tradición nosotros encontramos y por lo tanto una persona muy bien formada con una cultura griega, discípulo de Pablo, imagínense, o sea, hay elementos muy importantes que nos hacen entender este evangelio como el evangelio de los más avanzados en la vida cristiana. Vamos a continuar nosotros sobre esta tercera parte que hablamos, el camino hacia Jerusalén. Tomamos desde el capítulo 9, versículo 51. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén. Aquí nos da la apertura de lo que nosotros vamos a encontrar en estos capítulos que llega hasta el 19:46. O sea que son muchos capítulos, ¿verdad? O sea, el 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Prácticamente son 11 capítulos que encontramos nosotros aquí. Desde esta frase que nosotros estuvimos diciendo aquí, cuando estaba por cumplirse el tiempo. Se refiere a todo el Antiguo Testamento. Luego la elevación al cielo es la dignidad del hombre, es decir, la misión que se cumple, ¿verdad? La misión de Jesús. Entonces, que está cumpliendo de acuerdo a lo que el Padre le está pidiendo. Y entonces eso es lo que nosotros estamos encontrando aquí. Y luego un Jesús que se encamina decididamente, es la libertad, ¿verdad?, de los hijos de Dios, de los cristianos. Se encamina decididamente hacia Jerusalén. Jerusalén, el lugar de la revelación donde Dios se va a manifestar, pero Jerusalén que indica también el camino de la cruz, de la lucha, de la muerte al final, crucifixión del Señor, del Viernes Santo. Y bueno, desde aquí entonces al final
del Evangelio y al principio de los Hechos de los Apóstoles, cuando nos estamos ya proyectando hacia el final y al inicio de Hechos de los Apóstoles, no nos olvidemos que Hechos de los Apóstoles es el segundo tomo del Evangelio de San Lucas. No existe más que un tema, que es la subida de Jesús al Padre. La subida de Jesús al Padre. Y ahora ya entendemos muy bien, ¿verdad? ¿Por qué se refiere a la subida de Jesús al Padre? Y porque justamente lo que nosotros estamos procurando es vivir felices, ser felices, llegar a planificarnos, vivir nuestra dignidad como hijos de Dios, como persona, o peor dice. Y por lo tanto tenemos que hacer este camino, es la subida nuestra, la subida del hombre hacia Dios Padre. Sin embargo, dentro de la gran unidad pueden trazarse dos momentos relativamente autónomos. Vamos a ver estos dos momentos relativamente autónomos. En una primera vamos a encontrar la parte que corresponde al capítulo 9 de este inicio, 9:51 hasta el 19:46, la primera parte. El camino aparece como un entorno de una catequesis. Y vamos a ver esto. Y esta es la maravilla de San Lucas. Lucas es un gran catequeta. O esa cañande, o esa peañande, pero siempre te va mostrando en una forma muy ordenada. Si nosotros leemos luego, ¿verdad?, ese capítulo 1, versículo 1 hasta el 4 de San Lucas, él nos presenta justamente, muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, ilustre Teófilo, un relato ordenado. Ya te dijo luego, muchos han tratado de relatar ordenadamente, y yo también, un relato ordenado, a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, me parece que esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Entonces, todo lo que ha sido ordenadamente relatado, todo lo que ordenadamente se ha vivido, ahora también yo en forma ordenada comienzo, ¿verdad?, a escribir, comienzo a poner y estoy queriendo hacer este camino ordenado, nos dice San Lucas. Y eso es lo que encontramos. Es una catequesis maravillosa. La catequesis, el catejeo, la resonancia interior, nosotros lo tenemos después de haber reflexionado. Hacemos que ecoe, ¿verdad?, el eco de lo que va sucediendo. Pero es decir, después de reflexionar. Es importante la reflexión. Es importante, como decían los antiguos, leer la Biblia en la Biblia o leer la Biblia desde la misma Biblia. ¿Por qué? Y porque justamente todo lo que se va narrando procura de explicarnos el cumplimiento. Ahí está, el cumplimiento de todo lo que Dios va prometiendo y va diciendo. Y entonces, como una historia de salvación y como un proceso, nos muestra una encarnación, es decir, una realización y una planificación en la vida del hombre poco a poco, ¿verdad? Y ese es el proceso de la vida del hombre. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. La Santa Sede no tiene ni impuestos ni industria. Por eso sus ingresos se limitan a rentas de inversiones y donativos. Y actualmente le preocupa que ha recibido un 15% menos de donativos. En 2020 recibieron 44 millones en donativos para el llamado Óbolo de San Pedro y en 2021 menos de 37 millones. Esperan cambiar la tendencia este año. Es el gran desafío de la Secretaría para la Economía. Para mostrar qué se hace con los donativos, ha mejorado el control de gasto en la Santa Sede, la eficiencia en los procesos, pero también la transparencia. Este viernes, además, ha publicado su presupuesto para el año 2022, que prevé 739,5 millones de euros de entradas y unos gastos de 795,5 millones de euros.
Los mayores gastos se refieren a 47,5 millones de euros para cubrir sus medios de comunicación oficiales necesarios para tener voz en la opinión pública, 41,2 millones para sostener sus nunciaturas y oficinas diplomáticas y 52,7 millones para comunidades católicas con pocos recursos. Como dato curioso, se aprietan el cinturón en la Curia Vaticana, que pasa de costar 289 millones frente a los 293 del año pasado. Otra sorpresa es que al presentar el balance han anunciado la venta del edificio en Londres, que estaba detrás del caso de corrupción por uso de fondos reservados de la Secretaría de Estado. Un buen modo de pasar página. Religiosos y religiosas de diferentes congregaciones se reunirán en la Basílica de San Pedro el miércoles 2 de febrero para conmemorar la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. En la ceremonia del año pasado, el Papa recordó la importancia de practicar la paciencia en su vida personal y comunitaria, incluso cuando se sienten desanimados por expectativas no cumplidas. La pazienza non è segno di debolezza, è la fortezza d'animo che ci rende capaci di portare il peso, di sopportare il peso dei problemi personali e comunitari. Ci fa cogliere la diversità dell'altro, ci fa perseverare nel bene anche quando tutto sembra inutile. La celebración coincide tradicionalmente con la fiesta de la presentación de Jesús en el templo. Está prevista que comience a las 5:30 de la tarde, hora de Roma. Los ayuntamientos de al menos 3 ciudades españolas han retirado una campaña provida lanzada por la Asociación Católica de Propagandistas. Estos municipios han considerado que los anuncios que incluían el lema «Rezar ante una clínica abortista está genial» suponían una presión para las mujeres que iban a estos centros. La censura de estos mensajes ha sorprendido a expertos en derecho de la información, como el profesor Leopoldo Abad. De lo que acusan al anuncio es lo que está detrás de la prohibición, que es ideología, en este caso ideología contraria, ¿no? Entonces, sí, yo lo que creo que se plantea es que si dejamos la libre discusión, y yo soy partidario a la libre discusión, creo que una de las claves de los sistemas democráticos precisamente es que todas las partes puedan expresarse, siempre además que no ofendan, cosa que creo que esta campaña en modo alguno ofendía. Con esta iniciativa se recordaba que en España se practican más de 99.000 abortos al año y que una nueva ley pretende impedir concentraciones ante las clínicas. El profesor Leopoldo Abad lo considera un ataque a la libertad de expresión. Que yo rece ante una clínica abortista, en realidad lo que estoy haciendo es una manifestación pacífica, no olvidemos, pacífica, de mi ideario, en este caso de mi ideario religioso. Entonces yo creo que eso es algo que cualquier democracia que se precie debe respetar, ¿no? Entonces, el que alguien se sienta ofendido por eso implica una intolerancia hacia las ideas diferentes, que es lo que está, yo creo, detrás de todo esto. La Asociación Católica de Propagandistas enmarca esta iniciativa en la campaña Cancelados, con la que dan voz a posiciones silenciadas por la corrección política. Y el que aporta Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad.
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Los dogmas marianos. Estos son algunos de los dogmas marianos que tenemos dentro de nuestra Iglesia Católica. La Inmaculada Concepción de María. La Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original. La perpetua virginidad de María enseña que María es virgen antes, durante y después del parto. Este dogma mariano es el más antiguo de la Iglesia Católica y oriental ortodoxa. Afirma que la real y perpetua virginidad en la Virgen María se da desde el acto de dar a luz a su propio Hijo, al Hijo de Dios, hecho hombre. Así María fue siempre virgen por el resto de su vida, siendo el nacimiento de Jesús como su hijo biológico, esa concepción milagrosa. En el año 107, Ignacio de Antioquía ya describía la virginidad de María. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, dice que María dio el nacimiento milagroso, sin apertura del útero y sin prejuicio para ninguno de los elementos biológicos de la mujer. Esta doctrina ya era un dogma desde el cristianismo primitivo, habiendo sido declarada por notables escritores, por ejemplo, San Justino Mártir, Orígenes. El Papa Pablo IV lo reafirmó en su documento Cum Corundam del 7 de agosto del 1555 en el Concilio de Trento. María, Madre de Dios. El símbolo apostólico, el credo, muestra la base en el artículo nació de María Virgen. El Concilio de Éfeso, en el 431, proclamó con San Cirilo en contra de Nestorio: si alguno dice no confesare que Emmanuel es verdaderamente Dios y que por lo tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, la Theotokos, porque parió según la carne al Logos de Dios, hecho carne, sea anatema. Lo encontramos también en Juan capítulo 2:1, en Lucas 1:43, en Gálatas 4:4, San Ignacio de Antioquía, Ireneo, Orígenes, Eusebio de Cesarea, Orígenes, Atanasio, Epifanio, los Capadocios, entre otros, que ya usaban este término. La Asunción de María. La Virgen María fue asunta a los cielos inmediatamente después que acabó su vida terrestre. Su cuerpo no sufrió ninguna corrupción, como sucederá con todos los hombres, que resucitarán al final de los tiempos, pasando por la descomposición. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas.
Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Pues tú es mi ama y tú es mi guía. Tú es para mí un mayor ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María. No soy que és mai na dor e na alegria. Tu que até o fim permaneceste fiel na cruz, fiel a Jesus. Guia meus passos, leva-me ao céu. Sobe teu manto, não tenho medo.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando nosotros desde el Evangelio de San Lucas. Nos encontramos en esta primera partecita, ¿verdad? Porque tenemos dos elementos, decíamos, se pueden trazar dos momentos relativamente autónomos, dos momentos. El primero, que va justamente de este capítulo 9:41 que estamos estudiando hasta el 19:46. Y así el camino aparece como entorno de una catequesis. Este es el primer elemento y esto es lo que tenemos que tener bien clarito, porque ahora entonces en nuestro camino y en nuestro desarrollo que iremos haciendo sobre la teología de San Lucas, en lo posible, esta explicación teológica de lo que hoy nos está queriendo mostrar Lucas. En que Cristo muestra a sus discípulos la fuerza y la exigencia del hallarse de su parte y de buscar, por tanto, la riqueza verdadera. Vuelvo a insistir en este aspecto, ¿verdad? Entonces, es una catequesis muy buena en que Cristo muestra a sus discípulos la fuerza y la exigencia del hallarse de su parte y de buscar la riqueza verdadera. Nos encontramos dentro de esa comunidad y al mismo tiempo vamos procurando, queremos entender, hacer ese camino, el Jodos, ¿verdad? Poco a poco. Porque la vida pues siempre es un desarrollo, es un proceso. La vida entonces va cambiando, ¿eh? Es interesante. Esto, como dice, ¿verdad? En la terminología el italiano, que dice el aggiornarse, giorno, día, ponerse al día, ya la ñande traducción. Y esto es buenísimo. Entonces tenemos que ponernos al día continuamente, tenemos que estar mirando, interpretando, conociendo, porque la Biblia entonces como libro pedagógico se nos vuelve paradigmático, es decir, el modelo para una aplicación a la vida cotidiana, a la vida que llevamos nosotros. Y por eso nos está diciendo en que Cristo muestra a sus discípulos la fuerza y la exigencia de hallarse de su parte y de buscar la riqueza verdadera. Estamos en ese proceso, estamos en ese camino. En una segunda parte ahora vamos a encontrar, una vez que terminemos esta primera, que termina en el 19:46, desde el 19:47 hasta el final, 24:53, y luego incluso lo que comienza en el segundo tomo, Hechos de los Apóstoles, del capítulo 1, del 1 hasta el 11, o sea, la ascensión, la elevación, como decimos, porque pegó el objetivo. Termina luego ya nuestro Evangelio de San Lucas con la ascensión, ¿verdad?, de Jesús al cielo, es la planificación, porque en Yanguajaran con la Juame, porque si no nuestra película, entre comillas, no llegaría al final, a su conclusión. Nuestra película no tendría conclusión. Nuestra película, si terminase simplemente con la muerte de Jesús, o incluso, no sé, con Jesús que camina con sus discípulos, ¿se acuerdan? También Emaús, una aparición de Jesús, todo eso, o pareíta, o sea, no va a tener una buena conclusión. Jesús aparece. Y bueno, ¿y qué? Y después como que algo que estás esperando más. Y justamente eso es lo que reflexiona Lucas. Y Lucas entiende que el objetivo principal, hacia dónde apuntamos, va el añandella hipotá, moto para la yaguatañaína, entonces es justamente la elevación al cielo. Elevación al cielo significa nuestra propia resurrección. Resurrexit en latín viene de anástasis, griego, upas eñacapua, en castellano, y en guaraní quiere decir levantarte, mirar hacia adelante. Anilañanetindeti, anilañamaña uire, ani la yatiriri uire, cumboisha, levantarse, mira, eso es lo que quiere decir resurrexit. Estas son palabras que están en latín y que muchas veces nosotros no entendemos, ¿verdad? Pero si vos decís bien en guaraní, resurrexit, eñacapua, anástasis, levántate, mira hacia adelante, no te arrastres, anástasis, a griego. Entonces uno debe entender, pea amigo ginara. Y claro, si y que tú añe arando y aquí entonces lo que sucede es una anástasis,
Andere mañana hasta sin baigo vea. Y había sido, quería decir, eña capua, hay mañana un bur, anila netindete, anila retirere ubure. Y entonces, por eso es que Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 1 al 11, te está hablando demasiado bien, porque aquí te está hablando de la finalización y de la conclusión de tu película. Todo lo que Jesús viene realizando, entonces, al final tiene una conclusión que busca nuestra elevación, nuestra dignificación, nuestra felicidad, que vivamos felices, realizados, planificados. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Quien me libera, y tú, Jesús, me entregaste tu amor, y tú, Jesús, aliviaste mi dolor, y hoy, Jesús, yo te rindo adoración, y hoy, Jesús, te entrego
que pasa en la tormenta. Es su amor quien me alimenta, es tu amor quien me libera. Y tú, Jesús, me entregaste tu amor. Y tú, Jesús, aliviaste mi dolor. Y hoy, Jesús, yo te rindo adoración. Y hoy, Jesús, te entrego mi corazón. Te entrego mi corazón. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y nos estamos encontrando con nuestra reflexión teológica sobre el Evangelio de San Lucas. En este momento vamos a reflexionar y vamos a conocer un poquitito más todo lo que nos va enseñando y nos va diciendo desde este capítulo 9, versículo 51. El versículo 51 que prácticamente nos da la realización, ¿verdad?, de la idea central de lo que el evangelista nos quiere mostrar. Con estas 4 palabritas claves fundamentales: el cumplirse el tiempo, elevarse al cielo, encaminarse decididamente. Esto también es importante. El encaminarse, pero decididamente, la libertad puesta en acción, ¿verdad? O sea, cada uno toma esa decisión. Lucas insiste mucho, la decisión es tuya. Y luego Jerusalén, el lugar de la realización, planificación, lugar de la manifestación, decíamos nosotros, ¿verdad?, de Dios mismo. Jerusalén elegí como la ciudad donde yo me voy a manifestar. Y luego tenemos también la Jerusalén del dolor, porque nosotros sabemos que la Jerusalén es la del martirio, la de la cruz, la de la muerte, la del sufrimiento. Pero ese es el camino y la vida de todo ser humano, y la del cristiano de todo ser humano. Todas las filosofías, incluso religiosas, siempre en el fondo, lo que está procurando es luchar contra todo lo que significa la limitación del hombre. Buscamos y miramos lo trascendente, buscamos y miramos. Interesante por eso, ¿verdad? Platón, ¿verdad? Platón es interesante, el mito de la caverna. El mito de la caverna. Entonces, en el fondo, como miramos, vemos la sombra, como un mundo borroso, ¿verdad? Pero lo importante es salir, desencadenarse, salir y mirar hacia el sol, ¿verdad? El Uranos, que después, el cielo. Bueno, son corrientes filosóficas muy interesantes. Se dan cuenta que todos entonces, por lo menos las corrientes filosóficas serias, que buscan la trascendencia del hombre, que buscan el superar siempre la limitación del hombre, siempre buscan superar la limitación del hombre. Y entonces a esa limitación, la negación de ese bien que no podemos encontrar, con la que estamos luchando, ¿verdad? Entonces a eso le llamamos el mal, ¿entienden? El mal. Si quisiéramos mirar un poco de un aspecto, a ver un poco, por ejemplo, de la gravedad de la Tierra, ¿verdad? Es interesante porque la gravedad, entonces, ya es bella de tirabeduire. Entonces nosotros estamos sobre la tierra, caminamos, nuestro peso, nuestro esto, ñan de forzar, yaguatán, de crearon, de forzar, de piruno, de PAEB, etc. ¿Por qué? Porque es ese imán, ¿verdad?, de la tierra, interesante, ¿verdad?, dentro de la naturaleza, toda la maravilla de Dios, ¿verdad? Toda la maravilla de Dios. Si no existiese la gravedad, ¡pum!, salís volando, porque no te atrae, no te estira. Bueno, entonces se dan cuenta, lo positivo, lo que te atrae y lo que
como que escapa, ¿verdad? Es como pensar el bien y el mal. El bien y el mal son dos realidades existentes, ¿verdad? Y el hombre entonces lo que procura es ir venciendo todo aquello que le está dificultando, todo aquello que le pone como obstáculo. Se le pone como obstáculo. ¿Cómo voy a vencer a la gravedad? Y bueno, la gravedad voy a tener que vencerlo entonces con algo que tenga mucha fuerza. Un cohete, un avión, un motor. Entonces me lleva y me voy a cierta velocidad y así. Entonces es interesante, ¿verdad? Pero siempre hay una búsqueda entonces del hombre para vencer todo lo que es un elemento también negativo en la que nosotros nos estamos encontrando, ¿verdad? Bueno, el espíritu, la vida del espíritu que trata de vencer todo aquello que le está opacando al hombre, que nos está opacando. Nosotros estábamos mirando el aspecto de la naturaleza, de lo que significa lo físico, ¿verdad? Pero ahora miremos en el aspecto espiritual y apliquemos como una analogía simplemente todo lo que ñanderajabe ubire lleva, ñandemotindea, ñandemomiría. Entonces, justamente, el aspecto espiritual sería ese motor, esa lucha, ese combustible. Y en la medida en que nosotros vamos descubriendo elementos espirituales que nos sacan hacia adelante, Qué bueno que esto. Imagínense, entonces, la teología, en el fondo, es una gran filosofía, ciertamente, que después da un paso cualitativo con el aspecto de la fe, explicando, mirando desde Dios, pero esto es mirando desde la esencia de nuestra propia vida. El hombre que quiere responder a la esencia, a su propia existencia. Y esa es una filosofía, ¿verdad? Pero esa filosofía, la nuestra, que va un poquitito más y que se vuelve teología. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento.
Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como siempre, el Señor que viene a nuestro encuentro a través de este mensaje de salvación. Y hoy estamos leyendo del segundo libro de Samuel. Estamos en el capítulo 18, 9, 10, 14, luego 24, 25 y del 30 hasta el capítulo 19 en adelante. Queridos amigos, hoy leitmotiv, idea central en esta historia de David con su hijo Absalón, que lo está persiguiendo. Hijo mío Absalón, ojalá hubiera muerto yo en vez de ti. Este es el dolor del rey David, pero es lo que también a nosotros muchas veces nos sucede, que tarde piaste ya de lleva. Es decir, de situaciones muy difíciles cometidas por nosotros en la formación, en la educación de nuestros propios hijos, de nuestra propia familia. Después eso mismo como consecuencia se viene contra nosotros. Y luego el dolor, como de todo padre, de toda madre, cuando se encuentra en la imposibilidad de la corrección de sus hijos. En aquellos días Absalón fue a dar en un destacamento de David. Iba montado en un mulo y al meterse el mulo bajo el ramaje de una encina copuda, se enganchó a Absalón la cabeza en la encina y quedó colgado entre el cielo y la tierra. Mientras el mulo que cabalgaba se le escapó, lo vio uno y avisó a Joab: acabo de ver a Absalón colgado en una encina. Agarró Joab 3 venablos y se los clavó en el corazón de Absalón. David estaba sentado entre las dos puertas. El centinela subió al mirador de encima y entonces levantó la vista y miró. Un hombre venía corriendo solo. El centinela gritó y avisó al rey. El rey dijo: retírate y espera ahí. Se retiró y esperó allí. En aquel momento llegó el etíope y dijo: albricias, majestad, el Señor te ha hecho hoy justicia de los que se habían rebelado contra ti. Esta es la historia de Absalón, cómo termina el propio hijo de David, que es matado por Joab. Pero luego, como decíamos, es consecuencia también de una persecución que estaba haciendo Absalón a su propio papá, a David. Pero termina mal. Y aquí también David que comienza a llorar. Queridos hermanos, pidamos nosotros la gracia principalmente de ser ayudados por Dios en el discernimiento y sobre todo en la buena educación, en la buena formación que tenemos que ofrecer a nuestra prole, a nuestros hijos. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Te damos gracias, Señor, porque es tan grande tu amor por nosotros, que has hecho todo lo posible por hacernos saber de tu cercanía. Pequeño,
pequeño pedacito de pan esconde al más grande, a nuestro Dios. Hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, el que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, el que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, el que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Milagro de tu amor. Queridos amigos, estamos nosotros en este momento reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas, nuestra teología, desde el capítulo 9, versículo 51 en adelante. Vamos a llegar luego hasta el capítulo 19, 46. Pero ahora veíamos dos aspectos o dos divisiones, dos momentos que son relativamente autónomos, decíamos, dos momentos autónomos. Por una parte, el camino aparece como entorno de una catequesis en que Cristo muestra a sus discípulos la fuerza y la exigencia del hallarse de su parte y de buscar, por tanto, la riqueza verdadera. Es una búsqueda, es un empeño, es un ponerse las pilas, mojar camiseta, anila corayen de la ñamañá. Esto te está diciendo Lucas muy concreto. No se olviden que Lucas sigue a Pablo. Lucas es un discípulo de San Pablo. Pablo es parenético. La palabra parenético significa Pablo es bien concreto. Lo que tú dices que tú eres, eso se tiene que ver con tu acción. Si yo digo que soy casado, que tengo mi esposa, mis hijos, entonces tengo que vivir en esa condición, se tiene que ver. Y no mostrar que viví como soltero, ¿entendido? O sea, parenético quiere decir, si vos sos cristiano, tenés que mostrar que sos cristiano, o sea, vivir como cristiano. Si yo digo que soy un médico, entonces mi vida tiene que ir de acorde, ¿verdad?, a eso, o sea, a mi profesión, a mi vocación, a lo que yo estoy diciendo que estoy viviendo, ¿verdad? Lo que yo soy, ese llamado. Y por eso esa decisión. Bueno, esta es la primera partecita y te dice entonces, es una catequesis, es un camino, es un proceso, es una decisión. Y la segunda parte, decíamos que se ha trazado el camino de Jesús por su pasión y por la muerte. Pasión y muerte. Y aquí en este sentido, Hechos de los Apóstoles nos devela el sentido de la obra de Jesús que actúa desde el Padre por medio del Espíritu. Entonces, el camino de Jesús por su pasión y por su muerte, pero que tiene que llegar a la ascensión. El momento cuando estaba llegando el tiempo de su elevación al cielo. Es la elevación al cielo. La segunda parte entonces se va a
enfocar en el sentido de la realización y de la planificación. Ñanguaje, taikona ñanguaje, peñan de objetivo. Va el añande ñamoira, lleva a moitespe un ame, mola ñanguaje será. Porque podemos poner un objetivo aquí, ya a otro lado, te lleve. O aquí está nuestro target y ¡paz! Llegamos, le dimos en el centro, ¡pum! Llegamos a nuestro objetivo. Entonces es interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Lucas, desde una realidad de la que vivimos, entonces ahora apunta, ¿verdad?, al target, si llegamos o no llegamos. Según esto, empezamos tratando los temas de esta primera partecita. Vamos a ir desarrollando en estos días, en nuestros cursos bíblicos, cada día, uno de estos temas que va desde el capítulo 9, 51, que nos hace una introducción magnífica, y vamos a ir terminando ciertamente en el capítulo 19, 46, el primer tema, que significa toda esta catequesis y que es la fuerza y la exigencia también de hallarse de parte de Jesús y buscar esto que nosotros consideramos nuestro lugar, porque nosotros si hacemos parte de Jesús, entonces sería la fe, ¿verdad? Porque sería la adhesión. Fe significa adherirse, fe significa zambullirse. Y entonces, desde ahí estoy empapado, ¿verdad?, de los principios, los valores de Dios, los valores de Jesús. Y ahora lo que yo voy a hacer, una vez que estoy empapado de estos criterios y valores, ciertamente que yo voy a ofrecerlo y me voy a poner a su servicio. Vamos a mirar entonces la primera partecita. Primera parte, porque dos partes, dos momentos. El primer momento vamos a dividirlo en varias partecitas. La primera parte será el seguimiento y la misión. Seguimiento y la misión. Como una catequesis, estábamos diciendo. Es una catequesis, seguimiento y misión. Veamos en qué consiste. Desde el capítulo 9:51 hasta el capítulo 10:24. Pepe Yaleta, Yara ese me catuve, ya le imita, añajenduta, va peñan de Yara y señande. Lucas sitúa en el camino la exigencia del auténtico seguimiento de Jesús. Sobre el camino se edifica la misión en que la Iglesia extiende al mundo la verdad de su Maestro. Finalmente, en ese esfuerzo misionero se desvela la profunda unión del Cristo con su Padre. Bueno, entonces lo primero, ahora vamos a comenzar. El seguimiento y la misión. ¿En qué consiste? Primero, la exigencia del auténtico seguimiento. Se edifica sobre este camino, se edifica la misión. La Iglesia extiende su mundo, ¿verdad? Se extiende a la verdad de su Maestro. Vamos a mirar entonces lo que nos va diciendo aquí la primera partecita. Entonces, ¿en qué va a consistir? Ya sabemos el versículo 51, cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén. Envió, aquí está la misión, mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento. Envió mensajeros delante de él. Mensajeros delante de él. Ellos partieron, entraron en un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento. Y ahí va a continuar. Pero vamos primero a esta primera partecita, ¿verdad?, que vamos a ir desarrollando. Todo lo que significa este camino, ¿verdad? Todo lo que significa entonces la primera etapa. Un Jesús que llama, un Jesús que les prepara, pero sobre todo le dice, bueno, vayan ustedes, les envío a ustedes, vayan y preparen un alojamiento, porque yo también voy a estar ahí con ustedes. Y nos vamos despidiendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa.
Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.